Muy buenas tardes. Soy Cecilia Villanueva, la cónsul de México en Frankfurt, Alemania. Me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy en nuestro segundo conversatorio con mexicanos talentosos en el centro y sur de Alemania. El día de hoy nuestra charla va a versar sobre el cine mexicano en el marco del Día Nacional del Cine que fue decretado en 2017 por el Senado de la República y desde entonces pues nos brinda pues una fecha ideal para celebrar a nuestro cine, compartir nuestras historias y difundir las experiencias y la diversidad cultural que tenemos también en la producción cinematográfica en México. El día de hoy vamos a hablar sobre las experiencias que han adquirido tres cineastas mexicanos que viven en nuestra zona de circunscripción en el centro y sur de Alemania y bueno, cómo ven ellos la situación actual del cine, las dificultades y oportunidades que han tenido a lo largo de su carrera y bueno, las preguntas que también se quieran ustedes hacer desde el público a través de Facebook, nosotros las vamos a retomar al final de nuestra charla. Este programa nuevo que tiene el Consulado de México de los conversatorios con artistas, músicos, cineastas, ya tuvimos el de la ópera hace un par de días y vamos a tener pues otros también en nuestro programa sobre historia de México, directores de orquesta, etcétera. Vamos a seguir anunciando a través de nuestra página. Se enmarca dentro de una nueva diplomacia cultural que está promoviendo la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para hacer un mayor acercamiento con los jóvenes, de, para y con jóvenes, un programa intercultural que pretende buscar nuevos enfoques de transversalidad, integralidad e inclusividad de nuestra sociedad. Pues me da muchísimo gusto el día de hoy tener con nosotros a tres grandes cineastas que voy a presentar ahorita. Sofía Gómez Córdoba es originaria de Aguascalientes, actualmente reside en Múnich, estudió cine en la Universidad de Guadalajara, colabora como editora, guionista, productora y directora con la visión de fortalecer la industria del cine en las provincias de México. Y su trabajo como editora incluye más de una docena de cortometrajes y largometrajes documentales como La Hora de la Siesta de 2014 y Retratos de una Búsqueda del mismo año, Tío Jim de 2019 y Dibujos contra las Balas, también del mismo año. Es co-guionista de Somos Maripepa 2013 y de Los Lobos 2019 junto con Samuel Kishi. Su ópera prima como directora es Los Años Azules de 2017, ganadora del premio FIPRESCI, entre otros, y nominada al Ariel por Mejor Ópera Prima por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Muchas gracias, Sofía, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Está también con nosotros José Pablo Estrada Torrescano. Él es originario de la Ciudad de México, actualmente reside en Stuttgart. Estudió una maestría en cine y medios digitales con especialización en dirección de cine en la FAMU, que es la Film and TV School of the Academy of Performing Arts, en Praga, República Checa. Además cuenta con una licenciatura en actuaría por parte de la ITAM, Ciudad de México, y un diplomado en estadística de la misma institución. Ha participado en la Berlinale Talent Campus número 11 y fue parte del taller de postproducción Doc.Incubator con la cinta Mamacita, realizado durante 5 meses en la República Checa, Eslovaquia y Suecia. Ha dirigido El Gran Chingón de 2011, Moose, The Man Who Ate Dumplings 2012 y Mamacita de 2019. Esta última cinta ha sido proyectada en 30 festivales a nivel mundial. Muchas gracias, José Pablo, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a usted, señora cónsul, por la invitación. Gracias. Y Jorge Ramírez Suárez, originario de la Ciudad de México, actualmente reside cerca de Wiesbaden, estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México y cinematografía en el CCC, en el Centro de Capacitación Cinematográfica de la Ciudad de México. Presentó en el segundo Festival Internacional de Cine de Morelia su largometraje de ficción Conejo en la Luna de 2004, que recorrió más de 30 festivales alrededor del mundo y por el que obtuvo, entre otros premios, el mejor guión en el 30º Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, España, el Prix Rail d'Or en el 17º Encuentro Cine Latino de Toulouse y un Ariel para Carlos Cobos por coactuación masculina en la 47ª entrega de los premios Ariel. Obtuvo además el tercer premio coral en el 20º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, La Habana,
por su cortometraje de animación Pronto saldremos del problema, de 1998, y el premio del público en el 26º Festival Internacional de Cine en Guadalajara por Los Inadaptados 2011, entre otros reconocimientos. Con su largometraje Guten Tag Ramón, filmado en Wiesbaden y Durango, obtuvo 7 Diosas de Plata, destacando Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión. Obtuvo 6 nominaciones al Ariel y el premio Canacine como Director del Año y Mejor Película. Con La Gran Promesa de 2017 volvió a filmar en México y Alemania y recorrió festivales internacionales de cine en todo el mundo. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos esta tarde. Gracias, mucho gusto. Gracias por la invitación, mi querida Cecilia. Por favor. Perfecto, pues nos arrancamos con nuestras primeras preguntas. Cuéntenos cómo llegaron a Alemania, cuál fue su experiencia como mexicano, mexicana, haciendo cine en México y desde el extranjero. Sofía, ¿tú cómo fue tu experiencia? Pues yo llegué porque mi novio tiene trabajo aquí y considerando que para mí era posible trabajar a distancia, que es algo que ya había empezado a hacer. O sea, yo viví 15 años en Guadalajara, pero soy de Aguascalientes y la mayoría de mis proyectos están en Guadalajara, entonces ya había estado yo pasando tiempo en Aguascalientes y trabajando en línea con mis socias. Una está en Oaxaca, la otra ahorita también está, de hecho, en Alemania. Entonces, bueno, yo podía trabajar en línea y Alemania estando tan lejos de México, pues decidí venirme para acá, tramitar un permiso de trabajo y además fue una buena oportunidad para pues expandir horizontes, ¿no? O sea, empezar a trabajar con gente de otros lugares y conectar producciones en Europa con México es algo que siempre estuvo ahí en el horizonte de metas. Entonces, me parece una muy buena oportunidad y por aquí estoy. Perfecto, muchas gracias, Sofía. José Pablo, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, yo estaba en la Ciudad de México, yo trabajaba en una aseguradora en el área de riesgos actuariales como actuario y trabajé ahí por 7 años. Entonces pues bueno, fui creciendo ahí dentro de la empresa, al final fui gerente del área, pero yo siempre, no sé, como que no estaba satisfecho. Entonces decidí darle un cambio radical a mi vida y me puse a pensar así, híjole, ¿qué hago? Me pongo a hacer música, me pongo a hacer pintura, como que las artes me llamaban. Y bueno, al final de cuentas decidí estudiar cine. Entonces también luego empecé a pensar, bueno, pues me pongo a estudiar cine en México, ¿o qué hago? Entonces un amigo cineasta me dijo que la escuela de Praga era muy buena y me metí a ver en internet y vi que tenían una maestría en inglés. Entonces yo tomé todos mis ahorros de toda mi vida, la herencia de mi mamá y todo, y dije, me voy a ir a estudiar esa maestría. Bueno, estuve ahí estudiando la maestría por 3 años y terminando la maestría, pues yo no sabía qué hacer, entonces pues recordé la promesa que le había hecho a mi abuela, mamacita, que yo al salir de México, ella me hizo prometerle que yo iba a hacer una película sobre su vida. Entonces, bueno, pues decidí hacer ese proyecto. Al principio pensé hacer una película de ficción sobre ella, pero como yo no conocía mucho su historia, ya que viví pues, un poco alejado de mi familia, pues dije, bueno, me voy a México y pues voy a obtener la información que pueda y pues la tengo que grabar para no tener que memorizar todo. Y bueno, una cosa llevó a otra y al final decidí de hacer un documental sobre ella. Yo para ese entonces ya vivía en Alemania. Yo vivía en Düsseldorf por 7 años y en estos 7 años estuve desarrollando la película, la grabé, la edité, todo totalmente independiente. Bueno, empecé a hacer una película independiente, pero al final recibí apoyos, después de 5 años de trabajar en la peli, recibí un apoyo importante de Alemania, una beca de postproducción. También fui parte del Doc Incubator, y como yo trabajaba en ese entonces en la industria del cine como distribuidor, pues como que pude saber cómo moverme un poco, ¿no? Dentro de la industria. Entonces, bueno, ya terminé la película de Mamacita, estuve por 2 años viajando por varios lados, para festivales, mostrándola aquí y allá. Me mudé a Viena por 6 meses para trabajar en una distribuidora y después mi novia encontró un trabajo aquí en Stuttgart, entonces fue que nos venimos para acá. Y yo llegando aquí a Stuttgart, bueno, pues trabajé en un nuevo proyecto en el cual puedo platicar más adelante sobre él. Perfecto, muchísimas gracias, José Pablo.
Muy, muy interesante tu experiencia. Jorge, ¿cómo, el decano del grupo, cuéntanos un poquito No, cómo fue bueno, ya tu llovió. llegada? No, bueno, yo hice cine mucho tiempo en México, pero justamente era muy difícil en los 90 hacer cine en México, había muy poca producción. Y en el 94, que realmente se devaluó la moneda y empezó la crisis fuerte económica, prácticamente todo se cayó, no había películas casi que hacer ni demasiado, entonces decidí yo irme porque dije, bueno, si aquí no se puede hacer cine, yo no quería quitar el dedo del renglón y me fui a Estados Unidos, que tuve un trabajo que logré conseguir y trabajé un rato allá, pero para nada de director ni nada de lo que estaba yo haciendo en México de dirigir y producir. En Estados Unidos obviamente que se dejó a un lado y empecé a trabajar en empresas donde desarrollaban proyectos y empecé a aprender también muchas cosas allá. Pero vi también que el camino era muy difícil ahí. Si no llegas a Estados Unidos con un proyecto ya más elaborado o una trayectoria más fuerte, o una película que ellos quieran apoyarte, es muy difícil que, que suceda. Entonces, al final de cuentas, se abrió la oportunidad. Yo me casé con una mujer alemana y ella fue la que me dijo, vámonos a Europa y ahí hay más cine. Y, y no lo pensé dos veces, dije, vámonos, porque ni en México ni en Estados Unidos veía yo viable, ¿no? El tipo de cine que quería yo hacer, ni... Y al final llegué primero cerca de Colonia y ahí estuve un buen rato, luego me metí a buscar gente y poco a poco conocí a muchos productores y cineastas, sobre todo de la zona de Colonia y de algunos otros países también, que venían a encuentros de coproducción, y ahí me empecé a desarrollar Conejo en la Luna, que fue la película que me abrió las puertas también un poquito de conocer más gente todavía en Europa, y, y a partir de entonces, bueno, he hecho ya muchas películas en coproducción con coproductores europeos, pero nunca mi idea siempre, nunca olvidé México, siempre mi idea fue hacer películas que tuvieran una relación, una conexión con México, y de hecho lo son, ¿no? Son películas mexicanas en coproducción con países de Europa, no nada más Alemania, y eso es lo que quiero seguir haciendo, y a veces también ahora, si hubiera sido ahora con tanta producción que hay en México, yo nunca me hubiera ido. Si hubiera habido estas 200 películas al año o 150 películas al año, creo que nunca hubiera emigrado, ¿no? Pero en el momento que lo hice, bueno, pues fue por saber que en México no se hacía cine y afortunadamente hoy se hace mucho más. Y espero que se siga haciendo. Y espero no nada más que se siga haciendo, sino que también se siga viendo fuera de México y que dentro de México también pase por más lugares y tenga más público. Muchas gracias, Jorge. Justamente aunando a este tema, Sofía, ¿tú cómo ves la situación actual del cine en México? Ahora que estamos conmemorando el Día Nacional del Cine Mexicano, ¿y cómo ves que se está proyectando a nivel internacional? Pues sí, a nivel internacional, en estos últimos 20 años es obvio que ha habido un boom, ¿no? Hay muchísimas películas mexicanas y gente súper reconocida en todo el mundo. Y en ese sentido estamos en un nivel que pocos países en el mundo tienen. Y también un nivel de profesionalización que yo desde mi perspectiva de provincia considero que estuvo demasiado o ha estado demasiado concentrada en la Ciudad de México y que afortunadamente al menos hay más conciencia ahora de que eso puede expandirse también desde las iniciativas, ¿no? Porque obviamente los medios digitales han permitido que mucha gente que jamás hubiera soñado con hacer una película en provincia hace 20 años, ahora ya puede hacerla, ¿no? Digo, eso como punto de partida. En concreto, ahorita la situación, pues, bueno, en todos lados es muy difícil.
y hay ciertos predicamentos que están en particular con respecto a los financiamientos y la relación tan fuerte que tiene el cine mexicano con el financiamiento público y no sé yo en qué va a terminar eso. Definitivamente hay hay una crisis. Tratando de ser optimista, creo que puede tal vez ser una oportunidad para, desde diferentes perspectivas, lograr cosas distintas, ¿no? Mejoras de lo que ya se tenía, y ojalá que no disminución de lo que ya se ha logrado. Muchas gracias, Sofía. José Pablo, ¿tú cómo ves? ¿Coincides con esta visión de Sofía respecto a cómo se ve nuestro cine a nivel internacional? No sé, yo creo que también depende de los géneros, ¿no? De lo que estamos hablando, quizá no todo el cine mexicano. ¿Tú cómo ves? Claro, yo creo un poco que es englobar todo en una frase, cine mexicano, es un poco complicado, porque hay demasiado diferente tipo de cine que estamos haciendo. Entonces, yo creo que cada uno de los tipos de cine que se hace, pues tendrás sus propias características, su propia historia, su propia distribución. Yo que estuve trabajando en agentes de ventas, que son compañías que representan películas a nivel mundial y las tratan de vender y de distribuir. Mi experiencia fue con los agentes con los que yo trabajé, no estaban muy en búsqueda de películas mexicanas, no porque no les interesaran ni porque no fueran buenas historias, sino porque, así como a nivel mundial, no se venden mucho las pelis mexicanas. O sea, se hacen muchísimas pelis por año, como comentaba Jorge, pero la distribución a nivel mundial, a menos que sea en internet, se puede llegar a un público más grande. Pero, no sé, ir a un cine aquí en Alemania y ver películas mexicanas, son casos excepcionales los que suceden. Entonces, bueno, depende de qué tipo de películas. Por ejemplo, no sé, Cuarón, Iñárritu, ellos pues llegan a todo el mundo, ¿no? Ellos ya tienen un nombre, son como una marca ellos mismos. De Hollywood. Sí, Hollywood, que ellos llegan a todos lados, pero nosotros, no sé, los más jóvenes o los más independientes o los que hacemos algo o intentamos hacer algo diferente, es un poco más complicado llegar al público en cuanto a la distribución. Yo creo que una vez que ven las películas y que ven que son de calidad, estamos, yo creo, en muy buen nivel, en muy buen estado en cuanto a historias, tipo de cine. Así es como lo veo yo. Gracias, José Pablo. Jorge, ¿tú cómo ves este tema ahorita que se mencionó, lo de la distribución del cine mexicano? ¿Qué papel juegan las distribuidoras al final del día en el éxito o no de una película que es prometedora, que sí, pero que luego no recibe la distribución adecuada? Y en ese sentido, ¿tú cómo ves que el cine mexicano está bien distribuido, digamos, a nivel internacional? Depende en donde, como decía José Pablo, vender cine mexicano, distribuirlo fuera de México no es fácil, pero hay una razón. ¿Por qué? Porque dejó de haber cine mexicano décadas. De los 60s a prácticamente todos 70s y 80s, o sea, prácticamente no había cine mexicano que pudiera, había muy pocas películas. Cuando hay tan pocas películas no tienes presencia en ningún lado y los mercados explotaron. Los mercados en los 80s y 90s fueron mercados que se internacionalizaron muchísimo, todos los mercados internacionales de los festivales de cine, en Cannes, por ejemplo, o en Berlín, o en Venecia, Toronto, todos esos festivales muy grandes que tienen un mercado. El cine mexicano no tenía presencia. Entonces, por eso desaparecimos. Ahora que tenemos más producción, empezamos a aparecer. Y sí, cada vez veo yo más películas adquiridas por aunque sea agentes pequeños o agentes internacionales de ventas o distribuidores pequeños, pero es un camino muy, muy, muy largo, no se hace eso de la noche a la mañana.
y justamente se dan casos con Conejo en la Luna que pasó en Berlín en 2005. Yo inmediatamente lo adquirió una compañía inglesa de agente de ventas muy grande, que de hecho era la más grande de Europa en ese momento, aunque ahora ya no existe, ya se cambió de nombre después y luego se volvió americana y luego ya desapareció. Pero Capitol Films, que vendía películas en ese momento, tomó la película, pero para ellos lo que les busca es una película que tenga sentido internacionalmente, no porque sea mexicana. Y yo creo que eso hace que sea muy importante que el cine mexicano tenga, o los que les interese que su cine salga a caminar al resto del mundo, tenga una calidad y un perfil y una manufactura que pueda competir en ese mercado internacional. Porque cuando vamos a un mercado internacional, en México, aunque hagamos 200 películas, llegamos a un mercado internacional y somos chiquititos, ¿no? Y no porque tengamos menos películas que otros, sino porque tienen mayor presencia, porque llevan años con esa presencia. Y definitivamente para tu pregunta, por supuesto que una distribución puede destruir una película o puede agrandarla. Es muy importante la distribución de una película, pero también las condiciones en todos lados son muy adversas, ¿no? Porque los distribuidores que apuesten por una película saben que si no funciona van a perder ese dinero, y nosotros como productores, cuando tenemos creadores de la película, obviamente que siempre queremos tener la mejor distribución posible, pero en México está muy limitado porque no hay salas de cine como el Program Kino aquí en Alemania, como que tú puedes realmente tener una distribución con una película interesante, intensa, no nada más de palomera, y puedes tener muchísimas copias. Pero en México falta eso. Lo que falta en México es una infraestructura de cines que no pertenezcan a las grandes cadenas, sino que sean cines que sean apoyados, porque van a difundir la cultura mexicana en el resto de la población, ¿no? Eso es algo que nos falta, y creo que ya está la inquietud. Creo que ya ha llegado el momento en que muchas autoridades en México han entendido que este es un problema y que es un camino que se puede tomar. Y bueno, al final de cuentas también hay demasiadas películas. Yo también siento que 200 películas es mucho. Ponerlas en las condiciones de exhibición que hay en México, no hay dónde, tomando en cuenta que hay 52 fines de semana nada más al año, y compitiendo con películas extranjeras de Hollywood, etcétera, etcétera. Es un pedazo muy pequeño. Justamente por eso hay que hacer más cines y que el cine mexicano sea visto por el público. Y también apoyar su exportación, que es algo que yo siempre he dicho. Cuando vemos cine alemán o cine francés en México, no es porque sí, es porque tienen todo un apoyo financiero para que ese cine alemán sea subtitulado al español y llegue a los cines, y está apoyado por German Film, que es una institución completamente abocada a promover el cine alemán fuera de Alemania, ¿no? Igual que Francia tiene su institución también para promover el cine francés fuera de Francia. Y no nada más estoy hablando de países con más riqueza, o sea, también Argentina, Brasil en su momento, bueno, ahora con el nuevo gobierno que tienen, creo que ya lo quitaron, pero sí han logrado promover su cine para que se venda más, que eso es muy importante. Pues hacemos cine para que se vea en todos lados, no nada más para que lo vean en la cineteca unos amigos y luego ya se pierdan las películas, ¿no? Ahorita creo que el internet es una gran solución, y sobre todo ahorita con la pandemia nos ha dado claramente dado la certeza de que se puede llegar a muchísimo público vía internet, ¿no? Aunque no es la misma experiencia para mí, pero una película en una sala de cine para mí siempre será una experiencia más concentrada, más viendo la película, que estarlo viendo por una pantalla muy grande que uno tenga en casa. No es lo mismo. Suena el teléfono, alguien te llama, quieres ir al baño, o sea, todo lo que la distracción para disfrutar una película en el cine es una experiencia que no
no es compatible, no es igual, ¿no? que verlas en internet. Sí, muchas gracias, Aurora. Pues justamente es algo que hemos estado experimentando nosotros también aquí en el consulado, esta nueva experiencia, como ahorita la conversación que estamos teniendo, pues es factible gracias a estas nuevas herramientas informáticas y que justamente han dado lugar a esta nueva diplomacia cultural digital de la que estamos aprovechando en su momento y también que estamos aportando con estos videos, estas conversaciones que pueden llegar a un público más amplio porque pues no tienes todas estas complicaciones del traslado, de moverte, de apuntar en tu agenda, sino que te conectas y estás al mismo tiempo en muchas partes del mundo. Y esto se graba y se queda en nuestra plataforma. Tenemos, aprovecho para comentar, tenemos un nuevo canal en la Secretaría de Relaciones Exteriores que se llama Diplomacia Cultural MX, donde podemos ver todos estos videos que las diferentes representaciones de México en el exterior estamos promoviendo y que surgió a raíz de la pandemia, podamos compartir y vamos a seguir compartiendo, por supuesto. Y ya volveré sobre este tema, Jorge, que decías de cómo es la situación en México, pero primero quería platicar un poquito más con Sofía. Aunado un poco a la conversación que teníamos ahorita con Jorge sobre las dificultades, ¿no? de la producción, de la edición en México, ¿tú cómo estás compaginando ahorita tu trabajo aquí desde Alemania? Sabemos que tienes tu productor en México. ¿Cómo le has hecho para combinar tus diferentes tareas también de directora y editora? Bueno, para mí son complementarias de alguna manera, ¿no? O sea, con respecto a la coordinación de proyectos en México y Alemania, yo, como ya dije, llevo ya algunos años muy acostumbrada a trabajar a distancia. Y entonces eso no me resulta tan difícil. Lo que sí definitivamente es difícil, aunque es posible, es pues crear la red de relaciones laborales que necesitas para hacer cine. O sea, el cine es algo que se hace en equipo, aunque sea pequeñito. Y tratar de construirlas en otro país, pues lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo he tenido la fortuna de encontrarme con personas que casi todas ellas tienen algún vínculo con México y de empezar a trabajar en proyectos en donde mi participación ha sido más o menos natural y son estas como coproducciones muy orgánicas, ¿no? Ahora entre Alemania, Bélgica, Francia y México. Y aparte de todo eso, yo tengo muchos proyectos en México a los que les doy seguimiento, como dijiste, desde diferentes roles. Con respecto a compaginar estos roles, para mí son complementarios. O sea, yo como que no me puedo visualizar haciendo una sola cosa. O sea, solamente dirigiendo o solamente escribiendo o editando o produciendo, pero tampoco me puedo imaginar haciéndolo sola. O sea, sí soy acaparadora, pero siempre trabajo con otras personas. Y para mí, trabajar en esas distintas áreas me ayuda a explotar distintas capacidades y inquietudes que siempre he tenido. Entonces, como editora, que es quizá lo que más he hecho, lo que más tengo experiencia, me gusta muchísimo encontrar la forma detrás en particular en documentales, tienes así como una piedra sin forma y empezar a esculpir, ¿no? Obviamente depende mucho del proyecto y también de la persona que esté dirigiendo cómo se dé ese proceso, pero siempre es súper, súper interesante. Escribir también, disfruto mucho escribir para alguien, otra persona que dirige, y también disfruto mucho escribir algo que yo voy a dirigir, pero me gusta hacerlo con otra persona también. Y produciendo,
para mí es muy satisfactorio poner las condiciones necesarias para que un proyecto exista. Por otro lado, para mí ha sido muy, no sé si decir como una consecuencia natural de cómo se empezó mi carrera, el hecho de que trabaje en diferentes áreas, porque cuando yo empecé a estudiar cine en Guadalajara se hacían muy poquitas cosas en Guadalajara, o sea, todo, ahora Jalisco ya se ve como un lugar en donde se hacen películas en México, el segundo lugar, el segundo estado de hecho en la República que hace más cine, pero cuando yo empecé a estudiar eso por supuesto no era. Entonces yo empecé a trabajar en un ambiente muy de cooperación y de colectivo. Y así es como se cimentaron las relaciones laborales más duraderas y más valiosas que tengo. Así es como empezamos a hacer las películas. Y siempre, sobre todo en un principio, muy al margen del aparato de financiación y de producción, que ya entonces existía en México, pero que no estaba a nuestro alcance. Entonces, así es como me tocó a mí y la verdad es que es algo que agradezco porque estar en diferentes roles me permite no solo ver cada proyecto desde una perspectiva distinta, sino que también me permite explorar mis propias responsabilidades y mis capacidades y hasta la ética profesional o la manera como te relacionas con la gente desde distintos puntos de vista. Gracias, Sofía. Justamente ahorita que dices sobre el trabajo en colectivo, yo tuve oportunidad de ver la cinta de Los Lobos en la Berlinale de este año en Berlín en febrero. Y bueno, tú eres co-guionista con Samuel Kishi. ¿Cómo fue tu experiencia en esta cinta? ¿Cómo es que se crea un guión conjunto? ¿De qué manera se trabaja? Para tener un poco la idea. Y bueno, esta película estaba programada para estrenarse comercialmente en cines aquí en Alemania en abril. Lamentablemente, pues nos cayó el virus y tuvimos que posponer todo de nuestras vidas. Cuéntanos un poquito para que el público tenga ganas de verla en cuanto salga en cines. Sí, bueno, Los Lobos es algo así como una épica infantil sobre la migración. Es una película que narra desde el punto de vista de dos pequeños y con mucha dulzura, una circunstancia casi imposible, que es pues irse a otro país, en este caso Estados Unidos. Una madre con sus 2 hijos prácticamente sin un peso y tratar de adaptarse a ese lugar. El trabajo, bueno, a Samuel Kishi lo conozco desde la escuela. Su primera película, Somos Mari Pepa, la coescribimos juntos y esa película fue como un parteaguas para nuestro, voy a decir colectivo, no es que tengamos una marca, pero al final somos un grupo de personas que nos juntamos a hacer cosas más o menos con un objetivo parecido. Y esa película fue de alguna manera como un parteaguas en este colectivo. Se hizo con un micro presupuesto y bueno, entonces fue la primera película que yo coescribí, que llegó a realizarse y le fue muy bien en festivales internacionales. Entonces, Kishi y yo teníamos ya una relación profesional y amistosa desde años atrás. Cuando empezó el proyecto de Los Lobos, pues fue como una continuación de eso que ya habíamos iniciado y en este caso se incorporó también Luis Briones, que también es compañero de la escuela y que escribió conmigo Los Años Azules. El trabajo en conjunto, bueno, depende de cada proyecto. Yo soy de la idea de que cuando uno es guionista,
de una idea que tiene otra persona, que es digamos, la guía creativa, en este caso el director Kishi. Una trata de poner todos los elementos de que dispone y toda la creatividad o sea, en función de eso que esa persona quiere lograr, y tratar de ver la película y su potencial desde los parámetros de ese universo que se plantea. Esos parámetros iniciales creo que estaban muy claros desde un principio. Kishi tenía muy claro o sea, el objetivo emocional que tenía con la película, de dónde venía su inquietud. Tenía muy claro los rasgos principales de los personajes y algunos, digamos, vehículos narrativos que a mí me gusta mucho él cómo los plantea, porque son muy sencillos y son a la vez muy significativos, ¿no? Como en el caso de Los Lobos es la grabadora Fisher-Price, que viene directamente de una experiencia personal de él y su hermano con su mamá. Entonces, porque él nos transmitió esos parámetros, digamos, y porque obviamente lo conocemos personalmente, qué película queríamos lograr juntos fue algo que creo que estaba bastante claro desde un principio. Y en ese sentido el trabajo se va acomodando pues básicamente de lo que la película va necesitando. Si no hay como un ambiente vamos a decir, como de lucha por la autoría que luego en colaboraciones de coescritura puede ser muy común. O sea, si eso no existe, el proceso puede ser muy, pues no sé, muy orgánico, y así es como siento yo que sucedió. Esos elementos que estaban ya planteados pues constituían algunas piezas de toda la película, y algunas de esas piezas tenían una forma muy clara, como la grabadora, o como de pronto circunstancias o situaciones muy particulares que Samuel ya tenía en la cabeza. Y lo demás era, o sea, tratar de encontrar los elementos que nos permitieran embonar esas piezas y que les dieran una progresión y una cohesión a todo ese relato, siempre bajo este tono muy agridulce y muy transparente. O sea, Los Lobos, creo yo, es una película muy transparente, muy sencilla. Y eso que creo que es producto del hecho de que la mirilla desde la que vemos todo el asunto es la de los niños. Fue así como la dirección principal, y quizá uno de los principales retos fue cómo a través de esa mirilla podíamos permitir al espectador asomarse a todos los asuntos tan complejos que la película toca, y que tenían que ver con la construcción del personaje de la mamá, con obviamente todos los asuntos relacionados con el estatus y los obstáculos de ser un migrante en esas circunstancias. Y bueno, el guión llegó a un punto, y con una confianza absoluta nuestra, sabíamos que además, por cómo es el trabajo creativo de Samuel, iba a haber muchas cosas que iban a surgir después ya en la colaboración, en el scouting, con la locación, con los personajes. Y cuando yo vi la película en la Berlinale justamente, la vi en una sala llena de niños, que fue algo muy bonito. Los niños estaban emocionadísimos, gritaban todo el tiempo. Fue algo, no sé, fue algo muy bonito. Vi muchos elementos que además no habíamos contemplado en el guión, ¿no? Por ejemplo, estos retratos documentales de los migrantes, de ese, vamos a decirle, vecindario. Es algo que surgió y que desde mi punto de vista como guionista, creo que si mi trabajo era pues
poner las bases estructurales y lo necesario para que luego vengan los demás a brincotear y hacer lo que quieran encima, pues me quedo satisfecha. Perfecto. Muchísimas gracias, Sofía, por compartirnos con detalle esta experiencia. Justamente los niños en la sala de cine, a mí me tocó también, igual a lo mejor estábamos en la misma función. Estábamos en la misma función, sí. Sí, estaban los niños, los grupos de escuela en la sala, y fue muy interesante al final, ¿no? El debate que tuvieron con la actriz que estaba ese día, y bueno, y Samuel hablando sobre la experiencia. Nos vamos con José Pablo. José Pablo, cuéntanos tu cinta Mamacita. Sabemos que fue el resultado, ¿no?, de una promesa que le hiciste a tu abuela de contar esta historia. ¿Cómo fue recibida en Alemania? Ya pasó por varios cines el año pasado. Está clasificada como documental, pero ¿en qué medida es ficción? ¿En qué medida es documental? ¿Y de qué manera fue para ti contar esta historia, ¿no?, de tu abuela? Bueno, la película Mamacita, como yo había comentado anteriormente, yo originalmente quería hacerla como película de ficción, o sea, con actores, alguien que interpretara a Mamacita, con un guión escrito, etc. Y esto, mi idea era porque yo estudié cine de ficción, o sea, yo solo hice cine de ficción, y este fue mi primer ejercicio de documental en todos los sentidos, grabando, editando, estando en el crew, ahí viendo cómo sucedían las cosas y poner atención en esto, en el otro. Y bueno, esta experiencia me encantó. Yo creo que por el mismo hecho que yo estudié cine de ficción y que yo de hecho cine documental yo no había visto tanto tampoco, ni siquiera sabía que existían películas tan diversas en el documental. Yo creo por lo mismo la película tiene algún toque de ficción. O sea, de hecho, hay gente que ve la película y al final piensa que todo fue actuado, piensa que mi abuela era una actriz, piensa que yo estaba también ahí medio actuando y todo. Digo, son pocos los casos, pero igualmente ha sucedido. Entonces yo creo también por eso, no sé, yo creo que por eso funciona la peli en cierta manera. Yo me acuerdo de una frase de Godard que decía que las películas de ficción tienen que parecer pelis documentales y las pelis documentales tienen que parecer pelis de ficción. Entonces yo al recibir estos comentarios, pues yo siento que hice mi trabajo y me siento satisfecho, ¿no?, al respecto. La película Mamacita, como lo comenté, pues era totalmente independiente. Yo empecé a mover todo, hice una campaña de crowdfunding, la hice desde Alemania, en la que le hablé por teléfono a Mamacita y había una cámara grabándome a mí y una cámara grabándola a ella, en la cual yo le decía que iba a cumplir la promesa y a hacer su película. Y ahí en este video se pone a llorar. Entonces, a la hora de editarlo, pues quedó re bien y lo puse en la campaña de crowdfunding y resultó exitoso. Tuvimos 20,000 euros. Y gracias a este dinero fue que pude comprar el equipo y que me pude ir a México a grabar. Esta escena del teléfono también está incluida en la película. Y bueno, yo al estar viviendo en Alemania, pues me pude empezar ahí como a mover. Fui al Filmwerkstatt de Düsseldorf, donde yo ya conocí ahí al jefe del Filmwerkstatt, que es un film workshop, ¿no?, un lugar donde tienen equipo, tienen cámaras, tienen sala de edición, y me dieron una llave y me dijeron, tú ten esta llave y ven cuando quieras editar. Entonces yo empecé a ir a editar pues en mi tiempo libre. Yo por 5 años todo mi tiempo libre, mis vacaciones, todo, la pasé en la sala de edición yo solito. Entonces gracias a esto y a poder hacer amistades con diferentes personas de Alemania, al obtener una beca alemana, pude conseguir un productor alemán. Aunque yo soy el productor principal de la peli, también este señor entró como productor, y luego al ser parte del Doc Incubator se sumó una persona de Luxemburgo, entonces también fue una coproducción de Luxemburgo y también otro coproductor alemán. Entonces al final fue una coproducción internacional. Por esto mismo, por tener que es una producción mexicana alemana de Luxemburgo, yo creo que esto nos abrió, y el hecho que yo vivía aquí en Alemania y que tengo este productor alemán, fue que nos abrió las puertas de la distribución y que nos tomó un distribuidor alemán de películas documentales,
y fue con ellos que nos sacaron en cines aquí en Alemania. Así como comentaba Jorge, el circuito de cines independientes aquí en Alemania es bastante fuerte y están todos conectados. Y en cada ciudad grande de Alemania habrá 4 cines independientes o hasta más, no sé. Bueno, dependerá de la ciudad. Pero la peli de Mamacita estuvo en 30 cines aquí en Alemania. Recibimos súper buenas críticas. Yo también le empujé bastante en el Facebook y en todos los social media. Entonces la comunidad mexicana se movió bastante. También, de hecho, la presentación que tuvimos en Berlín, porque yo me presentaba personalmente en las ciudades donde la mostrábamos, ¿no? También ese era como un plus para los distribuidores para tomar la película, saber que va a venir el director y que va a poder platicar sobre la peli después con la gente que venga, etcétera. Estaba comentando sobre Berlín, que de hecho tuvimos un contacto con la embajada, entonces la señorita de los asuntos culturales vino a presentar la peli. Entonces tuvimos bastante apoyo, la verdad, aquí en Alemania, nos fue bastante bien. También estuvimos en cines en Francia, pero justamente cuando empezamos, yo estuve ahorita en febrero en Francia como por 3 semanas presentando la peli en varios lados y luego pues llegó el coronavirus. Entonces tuvimos que pues, varias funciones las tuvimos que cancelar. Y justamente el día de hoy salió la película en internet, en VOD en Francia. Entonces, pues seguimos con la distribución. En México no sé muy bien cuándo vayamos a salir, pero esperemos salir en cines en algún momento. Tenemos algunos distribuidores interesados y pues seguimos. O sea, el trabajo de hacer una película no es nada más hacerla, sino después empujarla después. Es igual de complicado y es igual de tanto trabajo que exige. Sí, muchas gracias, José Pablo. Efectivamente, pues han sido varios retos para ti aquí en Alemania. Nos comentaste el otro día que tenías este documental que hiciste justamente narrando tus experiencias durante el confinamiento en Alemania. ¿Qué nos puedes contar un poco aquí al público sobre esta experiencia tan, pues triste y divertida a la vez, ¿no? Sí, la verdad que fue bastante complicado. O sea, yo al llegar aquí a Stuttgart, llegué a una ciudad nueva, llegué a un departamento compartido nuevo, sin conocer a nadie, y llegué el 1 de marzo. Y llegando aquí, la primera semana, yo llegué con mi trabajo de Viena como home office, y al llegar aquí fue cuando, pues el 11 de marzo, ¿no? Se declaró como pandemia el coronavirus, y mi trabajo de la distribución me dijeron, ¿sabes qué? Es que no te podemos mantener porque hay tantos festivales que están cancelando ahorita, las ventas están viniendo abajo, o sea, se empezó a ver de qué tamaño iba a ser la crisis en la venta de películas, en la distribución y en todo desde la primera semana de marzo. Entonces me dijeron, no te podemos mantener. Entonces yo llegué aquí y pues sin trabajo, no tenía dinero y yo estaba así como súper desesperado. Me puse a buscar trabajo de lo que sea, pero pues yo no era el único buscando trabajo. Muchísima gente perdió trabajo. Entonces estaba yo compitiendo con gente que habla perfecto alemán y también de la industria del cine. O sea, de todas las industrias pues, se vio afectado y pues muchos perdimos el trabajo. Entonces yo sin hablar bien alemán, pues el único trabajo que encontré fue de repartidor de periódicos. Entonces es un trabajo que es de 4 a 6 de la mañana, o sea, 2 horas por la mañana, de lunes a sábado. Y bueno, pues lo tomé el trabajo y pues yo para no sentirme así tan desesperado o qué sé yo, pues tomé mi smartphone, que de hecho yo nunca tuve smartphone, también lo obtuve llegando aquí a Stuttgart. Entonces fue la primera vez que utilicé la cámara y me grabé toda la experiencia del trabajo. Grabé pues cómo era despertarse temprano, ir a entregar. Yo narro un poco las conversaciones que tuve con mis jefes, que me estuvieron mintiendo. Primero me dijeron que iba a ganar 11 euros por hora, luego me dijeron 9,35 euros por hora. Bueno, no quiero echar a perder la peli, pero caí como en una pequeña mafia de distribución de periódicos y al final no me pagaron nada y la. Entonces, bueno, a mí como mi terapia fue grabar todo esto, ¿no? Y luego, para fortuna, salió una beca de aquí del canal de televisión del área, que se llama SWR, el canal. Salió una beca que solicitaban historias del coronavirus. Entonces ellos dijeron, vamos a dar la beca a 20 equipos de cine
para que hagan 20 cortometrajes de 10 minutos cada uno sobre el corona. Entonces yo me preparé todo, preparé el presupuesto, la sinopsis, mi novia me ayudó a traducirlo al alemán, lo presenté y sacamos esta beca, ¿no? Entonces gracias a esta beca pude tener como un primer paso dentro de la televisión alemana. Y bueno, les gustó mucho la película. Ahorita ya está en Facebook, está en YouTube, está en la mediateca de aquí de Alemania. Estuvo en la televisión hace una semana, junto con los otros 20 cortometrajes. Y pues les gustó tanto que se me acercó una señora de ahí del canal de televisión y me dijo, mira, yo soy la persona encargada de las redes sociales y me gustó mucho tu peli porque pues también hablas directo al público y es un estilo más como juvenil y queremos traer más público joven. ¿No te gustaría trabajar para nosotros? Yo le dije, no, pues por supuesto, yo feliz. Entonces ahorita estamos platicando sobre hacer un segundo cortometraje con ellos y bueno, ahí mi idea, pues obviamente tengo en mente varios proyectos que me gustaría hacer y ahorita en la siguiente semana me voy a reunir con ellos para tal vez hacer este nuevo proyecto y pues, intentar hacer más cine, así pues como salga, ¿no? O sea, en realidad yo soy súper independiente, grabo con lo que sea, tengo una cámara profesional, pero está en mi smartphone. Tengo mi equipo profesional, tengo una editora con la que he editado Mamacita y también esta última cortometraje que hice. También conozco gente del medio, conozco productores. Entonces estoy aquí como metido así como un poco una isla con buenas conexiones, que sé a quién acercarme y pues pidiendo también muchos favores y ayudas y pues saben que yo estoy aquí como súper independiente y recibo mucho apoyo de mucha gente y pues así es como estoy haciendo cine y hasta ahora me ha funcionado o al menos yo estoy satisfecho de las películas que he hecho y el público las está recibiendo bastante bien. Gracias, José Pablo, pues felicidades por el trabajo que has estado haciendo. Jorge, bueno, Guten Tag Ramón, pues sin duda tu película de las que más ha trascendido, en parte quizá también por el tema migratorio que aborda, ¿no? México-Alemania. Cuéntanos un poco por qué crees que esta cinta haya tenido tanta receptividad que hasta la fecha sé que te la seguimos pidiendo para escuelas, para festivales, para muchas cosas, pero también me gustaría que nos comentaras un poco cómo son los elementos que tú consideras para el casting de tus personajes, porque la verdad es que, bueno, el personaje de Ramón, de Cristian Ferrer en la película y también de Rita, ¿no? En La Gran Promesa, pues son, creo que 2 actuaciones espectaculares. ¿Nos podrías contar un poco sobre este tema del casting también? Gracias. Sí, bueno, digo, de Ramón ya he hablado mucho, ya se ha visto mucho. Bueno, lo que pasa es que Guten Tag Ramón conectó con el público en muchos países y en muchos lugares, porque creo que es una película muy sencilla. Como acabo de ver Los Lobos y también me gustó mucho. Y yo siento que son parientes en términos de, aunque son muy diferentes, pero son parientes porque parten desde un punto de vista muy inocente, muy, en el caso de Los Lobos de los Niños, bueno, la gente todavía no la ha visto, los que estuvieron en Berlín tal vez, pero creo que tomar el tema de la migración hoy en día siempre es muy dolorosa la migración. Migrar es siempre irte por alguna razón. En ese sentido, nosotros ustedes a lo mejor somos privilegiados porque nos fuimos porque quería uno estudiar, otro porque quería hacer cine, otro porque puede trabajar en donde sea. O sea, a final de cuentas somos privilegiados, pero la mayoría de la gente que emigra es porque quiere buscar un trabajo para poder alimentar a su familia que no puede hacer localmente donde vive. Y eso ha provocado que en el cine lo exprese de una manera con cintas muy dolorosas y muy tristes y muy dramáticas. Y efectivamente, una historia de alguien que migra sufre cosas horribles. Pero justamente por eso Guten Tag Ramón sobresale, porque no me fui a la parte horrible, me fui a una parte de que también es cierto que suceden. Ahorita escuchando a José Pablo me doy cuenta que lo han ayudado los alemanes, ¿no? O sea, de una manera se ha encontrado una Ruth, ¿no? Se ha encontrado a alguien que lo ha ayudado y
justamente cuando hice la película, yo conocí gente así como Ruth, y por eso me inspiré para escribir el guión. Y a lo largo de exhibir la película en Alemania y que recorrí muchas ciudades también presentando la película cuando que se estrenó en más de 50 ciudades, o sea, fue un estreno muy apoyado. Creo que la gente misma alemana me escribía por Facebook mensajes o me escribían correos electrónicos o me lo decían en sala como público, que ellos habían vivido una experiencia similar ayudando a un latinoamericano, no necesariamente mexicano, pero a veces eran mexicanos, colombianos, ecuatorianos. Y eso me habla mucho de que efectivamente sucede, claro, sucede una ayuda por 10 que no son ayudados y son maltratados, ¿no? O sea, pero creo que era importante para mí contar una historia eh, que fuera viable para los dos países. Y en México también creo que resultó muy impactante la película en términos de ver a un personaje como Ramón sufriendo en México, que lo conoce muy bien mucha gente en México y que por otro lado se ha ayudado y retratar una Alemania más realista, ¿no? Porque también eso es algo que he visto mucho, los clichés en el cine mexicano o en general del mundo, de lo que es un alemán, pues siempre es el grosero, el rígido, el ex nazi o nazi, ¿no? Y yo quería salir completamente de ese cliché y de presentar algo más como son y la diversidad, ¿no?, que hay, que tienen los personajes. Y del casting, bueno, el casting, pues tuve una muy buena colaboración con la directora de casting en México y con el director, la directora de casting alemana, ¿no? Que los dos son muy buenas. Pero en el caso de Christian no fue casting. Ahí fue que yo lo había visto en películas anteriormente, más chiquito, que empezó a trabajar muy niño, Christian. Y cuando lo vi en la última que hizo antes de que yo empezara a hacer, un año antes de que empezar yo a hacer Guten Tag Ramón, lo vi en una película y lo vi en persona porque él estaba ahí en esa función, que era una función privada antes del estreno de una película, que se llama Días de Gracia, y, y ahí lo vi y dije, esto está perfecto para Ramón, ¿no? Y de hecho ya no seguí con el casting del personaje y le di el personaje a Christian, porque dije, este es mejor que este no voy a encontrar, porque es un gran actor y porque Christian tiene esta expresividad de tiene unos ojos muy expresivos y un gran talento como actor. Y te puede dar un villano espeluznante y te puede dar un tipo tierno. O sea, el cuate tiene un rango muy grande de, de actuación y de talento, ¿no? Y es súper profesional, aún a su corta edad. Cumplió 18 años en medio del rodaje. Entonces ya cuando vino a Alemania ya era mayor de edad, ya podía viajar solo. Si no, si hubiéramos empezado en Alemania, hubiéramos tenido que traer a un tutor con él. Pero bueno, al final de cuentas creo que es una experiencia en todos sentidos muy padre. Y Ramón, bueno, pues sigue caminando por todo el mundo y mucha gente me reclama que por qué no está en las cadenas grandes de streaming, porque Fox ahora es de Disney y ellos tendrán su propio canal y la van a poner ahí seguramente. No la han querido poner más que en Estados Unidos estuvo en Netflix, pero fuera de ahí la han mantenido en sus canales de distribución que son muy grandes también y a nivel de cine pues se ha vendido en muchos países, ¿no? Y también fue a muchos festivales, no tantos como Conejo, mi película que más festivales ha ido es Conejo en la Luna. Conejo en la Luna sí fue a 40 festivales, ¿no? Ahí sí no hay duda. Pero en Ramón más que ha ido a festivales muchos, pero también sobre todo ha sido distribuida en cines en más de 20 países, que está todo dar.
Gracias, Jorge. Quería retomar la conversación que teníamos hace un rato sobre el tema de la distribución del cine mexicano y cómo la estructura alemana aquí de los que conoces bien, de los cines comunales, etcétera, pues facilita también el cine de arte, otro tipo de cine que no sea solamente el comercial. Vinculada a esa pregunta, quería preguntarte también ¿qué tipo de género te gusta más dirigir, producir, escribir? Porque también tienes todas estas facetas. Y cómo lo combinas con las oportunidades que hay tanto en México como en Alemania para hacer cine. Bueno, el problema de qué tipo de películas hago siempre va a partir de lo que es mi interés creativo, pero también pensando en un público. De alguna manera soy un poco un bicho raro porque no hago películas muy de que estoy pensando voy a ir a festivales y voy a hacer películas que a veces eh, a mí me gustan también, pero también yo entiendo que muchas veces películas muy tranquilas, muy lentas, muy pausadas, tienen un público más restringido. Y también yo sé que un distribuidor no se va a lanzar más grande. Entonces yo he tratado siempre de buscar algo que esté un poquito más para acá, un poquito, que no sea lo comercial tonto, bobo, ni nada, ni mucho menos, y ligerito, pero que también eh, tenga estructura, tenga fuerza, tenga una historia, tenga un qué contar y valores artísticos. O sea, no estoy abandonado, pero por otro lado también estoy pensando en una estructura narrativa que pueda ser el resultado para una película que pueda tener más público, ¿no? Y en ese sentido, a veces por eso mis películas, Conejo en la Luna fue muy claro. Conejo en la Luna se vendió mucho y fue a muchos festivales. Pero después, por ejemplo, Guten Tag Ramón se vendió mucho, pero no fue a tantos festivales. La Gran Promesa igual, o sea, La Gran Promesa fue a algunos festivales, también ha recorrido varios, pero también se vendió muy bien en algunos territorios, pero no en todos. Pero al final de cuentas siempre es en ese abanico que es como yo le digo, como que en medio, y que yo siento que hace más falta. Es lo que tiene, por ejemplo, el cine alemán o el cine francés o inclusive el cine americano independiente, tiene mucho más este tipo de cine. Y porque también del lado del cine muy de autor, muy de festivales, también existen fórmulas y también existen clichés para alimentar a los festivales de cine, ¿no? Entonces yo creo que no hay que perder la autenticidad, pero tampoco hay que alimentar, hay que ser auténtico, pero también al mismo tiempo buscar conectar con más público, porque también creo, sin entregar de que vamos a hacer una película frívola de la violencia, que a mí me chocan, ¿no? Todos los que frivolizan la violencia, que son la gran mayoría, y las series ahora igual, ¿no? O sea, para mí creo que hay que ser honesto y la honestidad de lo que uno quiere contar no está divorciado ni con la calidad ni con los valores artísticos y se puede hacer películas por como Los Lobos, ¿no? A mí me gustó muchísimo Los Lobos, ¿no? Yo siento que es una película que le puede ir muy bien en muchos lugares y es muy honesta, justamente, ¿no? Y es lo que tiene, yo creo que es lo que el público eh, eh, espera. Cuando el público, eso se siente, se permea. Cuando uno hace una película honesta, la gente lo agradece, la gente se identifica, la gente lo ve, ¿no? Y cuando es muy revolcada y es un poquito que, que es más oscura y más difícil de entender y todo eso, sí, yo creo que la gente sí a veces dice, híjole, no me conecto, ¿no? Y bueno, es válido, el cine se puede hacer de todo, pero a mí me ha interesado más tratar de estar en este lugar en medio y es lo que he procurado hacer. Y si ahí justamente me he movido en muchos géneros, ¿no? Conejo en la Luna es un thriller político. Ramón es un drama con sentido del humor, que también me gusta mucho manejar en mis películas. Y La Gran Promesa, por ejemplo, de las 7 películas que he dirigido, La Gran Promesa es una mezcla de géneros a propósito, ¿no? Estoy mezclando muchos géneros y completamente intencional. Entonces, bueno,
es lo que uno quiere hacer y creo que ese es el cine que me ha interesado hacer y seguiré haciendo. Gracias, Jorge. Antes de pasar a la sesión de comentarios del público y de preguntas concretas, Sofía, un consejo general que puedas dar a las nuevas generaciones de cineastas, digamos, la gente que va saliendo ya de su carrera y que está empezando a tener sus experiencias, ¿qué recomendaciones le darías? Pues paciencia. Hay gente que tiene mucha suerte, ¿no? Pero la mayor parte de las personas más bien tenemos mucha paciencia. Yo en lo personal, lo que más valoro de dedicarme a esto es la colaboración con la gente, y para mí es lo más valioso que tengo. O sea, si el tiempo que di clases en la universidad y de pronto cuando me toca asesorar a algunos chicos, trato de hacer mucho énfasis en cuidar y cultivar las relaciones laborales sobre cimientos de mucha confianza y mucho respeto. Y creo que es lo más valioso que un cineasta puede tener. O sea, el equipo de trabajo, no porque vayas a tener el mismo equipo de trabajo toda la vida, pero, o sea, se alcanza un nivel de, supongo que depende del proyecto, al menos así ha sido en mi caso. O sea, se alcanza un nivel tan profundo de compartir vida y experiencia y emociones que es muy difícil hacerlo si no tienes relaciones así muy fuertes. Y también creo que es la mejor manera de hacer mejor las cosas. O sea, en realidad quizá enfatizo esto porque hay muchas cosas que se podrían recomendar, ¿no? Pero a mí me gusta hacer este énfasis porque yo noto que en la cultura del cine hay muchas personas que, ¿cómo decirlo? Romantizan mucho la figura del tirano. Y como en este rollo de artista atormentado, yo qué sé. Y entonces, de pronto en el cine se encuentran estas que yo creo que son luego contradicciones con los discursos públicos de los cineastas, en donde hay o sea, hay una cultura laboral que contiene distintos tipos sí, no sé si decir abusos o lo que sea. O bien también como una falta de colaboración y de reconocimiento entre el equipo que al final hace la película. Entonces, serían para mí dos cosas, ¿no? Uno, paciencia, como ya dije, y lo otro, valorar a tus colegas, porque sí, o sea, ellos son los que van a hacer posible todo. O eres alguien con mucha suerte y de todos modos lo vas a hacer, como sea, ¿no? Ok, muchas gracias, Sofía. José Pablo, otra pregunta distinta para ti. ¿En qué estás trabajando ahorita? ¿Cuáles son tus planes para la siguiente producción? Bueno, actualmente estoy, o sea, digo, como yo estoy haciendo mis pelis, como yo soy productor y bueno, estoy aquí como medio independiente, pues todavía estoy haciendo cosas de producción de Mamacita. Ahorita estaba trabajando en los subtítulos en inglés del cortometraje de Despierto en Stuttgart, como se llama este cortito. Estoy platicando ahorita con un amigo que de casualidad está aquí en Stuttgart, lo conocí hace 3 años en un festival en Barcelona, y pues coincidimos, nos llevamos muy bien. Él también hace cine, él hace cine un poco más independiente, experimental,
y estamos trabajando ahora en un nuevo proyecto documental. Tengo también en la mente otro pequeño cortometraje documental y tengo también en mente un largometraje documental para dentro de unos 2 años, algo así. Entonces, no sé, como un poco yo, pues los largometrajes toma tanto tiempo hacerlos y pues uno tiene también que sobrevivir, ¿no? En el día a día, pues que quiero hacer también estos cortitos para adquirir experiencia, también conocer gente, recibir un dinerito de vez en cuando, también no cae mal. Entonces, eso es en lo que estoy yo ahora metido como director, productor también. Muchas gracias, José Pablo. Jorge, el streaming. ¿Cómo puede competir el cine hoy en día con el reto que presentan las plataformas de streaming? ¿O de qué manera puede ser una herramienta de beneficio para la distribución del cine? No, bueno, de que puede ser una herramienta, ya lo ves, es una herramienta ahorita que vemos muchas películas a través del streaming, si no, no las podríamos ver, pero se repite el mismo problema que se hace con las salas de cine. Para tener tú una plataforma que sea visible, que puedas ver, que puedan ver tu película mucha gente, tienes que pasar otra vez por una estructura que sigue reproduciendo los mismos problemas que tiene las salas de cine. Y eso es una desgracia. Yo creo que tiene que haber mucho mayor oferta. Ahorita con la pandemia, yo sé de varios en México, por ejemplo, de varios distribuidores pequeños que están haciendo un plan para lanzar algo de streaming o alternativo. Bueno, aparte de que existe lo que tiene el IMCINE, que es el Film Latino, que es una empresa española que lo hace para México, para el IMCINE. Pero yo siento que ahí falta mucho y por supuesto que hay que aprovecharlo y aunque mucha gente cree que es fácil, hacer una plataforma de streaming también se requiere, así como poner una sala de cine que se necesita dinero, también se necesita mucho dinero para invertir. He conocido muchos intentos y no se han podido lograr porque al final de cuentas les falta el músculo financiero para lograr una tecnología que funcione y que pueda albergar tantas películas y que pueda cobrarlas y que pueda... no es fácil, ¿no? No es fácil, pero sin lugar a dudas es una herramienta y ahorita con el fenómeno de esta pandemia que va a seguir durando un buen rato, creo que hasta que no exista una vacuna y aparte que exista esa vacuna, exista ya que mucha gente se vacune o sea inmune porque ya tuvo, o sea, muchos elementos va a pasar un buen rato, un par de años mínimo yo calculo, por lo que he oído aquí en Alemania de los expertos en la materia, y yo creo que eso va a hacer que efectivamente se pueda desarrollar más opciones, pero sigue siendo muy, muy, muy complicado para nosotros cineastas lograr encontrar los canales para que se puedan distribuir nuestras películas. A veces uno tiene mayor lo logras más rápido que otra, depende de cada película, ¿no? Pero creo que sin lugar a dudas es un camino que ya llegó para quedarse y que va a seguir estando ahí. Para mí sigue siendo una pena, yo no me puedo imaginar que alguien pueda ver una película en un teléfono, ¿no? Para mí eso no es ver películas, es estar matando el tiempo y yo creo que pues en una pantalla mínimo de 27 pulgadas para que pueda uno disfrutar algo, de lo que es una experiencia cinematográfica, ¿no? En la sala de cine, para mí, lo dije hace rato y lo vuelvo a decir, para mí es una experiencia que respeto mucho y me choca que esté la gente comiendo porque no estás viendo la película. Yo voy a ver la película, no voy a comer al cine, voy a ver películas. Entonces es algo que mucha gente lo hace y yo creo que es algo que no va a desaparecer. Ahorita con la pandemia pues sí está tocado, pero el streaming pues es una gran alternativa que espero se democratice más y podamos lograr tener más presencia ahí de más películas. Muchas gracias, Jorge. Le voy a dar la palabra a Anel Cruz. Muchas gracias, Anel, por acompañarnos. Es nuestra responsable de asuntos culturales aquí en el consulado.
Y Anel nos va a apoyar con la sesión de preguntas y respuestas y comentarios del público para dirigirlo a nuestros ponentes. Muchas gracias, cónsul. Muchas gracias también a José, a Jorge, Sofía y José Pablo por estar aquí. Tenemos a Brent Ruiz, saludos desde Frankfurt. Lunafti RC dice saludos desde Chiapas. Cari Gerjos, saludos desde Mainz. Miguel Naranjo, viva Aguascalientes. Me faltó más el acento. Sí, sí, más cantadito. Viva Aguascalientes. Por ahí. Por ahí, bueno. Zulma Angélica, saludos desde Berlín. Miguel Naranjo tuvo un poco de problemas para entrar en el link. Ernesto de Icaza, muy interesante, los felicito, saludos desde México. Sergio Ruiz, gracias por la charla, súper interesante. Y saludos desde Frankfurt. Lugarda Argueta, saludos desde el Estado de México. Lupita Bracho, saludos desde la Ciudad de México. Diana Alvarado dice, Guten Tag, Ramón. Lorena Martínez, Guten Tag, Ramón, de mis favoritas. Billy Ramos, excelente entrevista para saber y entender el trabajo, esfuerzo, tiempo que está atrás de la producción de una película. Sin duda alguna, los mexicanos son excelentes productores de películas, hay muy buenos escritores, productores, directores y actores para producir cine de calidad, de talla internacional. Felicidades por su trabajo. Ernesto de Icaza dice, sería interesante ver las películas aquí en México. Guten Tag, Ramón ya estuvo en México, quizás en un momento comentamos y bueno, mamacita todavía, ya comentaste, José Pablo, que va a estar todavía en México. Saludos, Ricardo Suárez, saludos desde la Ciudad de México. Bren Ruiz dice que le hizo llorar el documental que hiciste, José Pablo, que le dio rabia saber que pues exista ese tipo de gente que se aprovecha de los demás. Mencionan aquí, Guten Tag, Ramón, Guten Tag, Ramón, Guten Tag, Ramón. Preguntan si la proyectarán en Berlín. Quieren saber cómo producir una película. Dice Sergio Ruiz que tiene una amiga que tiene una biografía y busca productores para la película. Lorena Cruz, me parece excelente enseñanza, no solo para la cultura del cine, para la vida laboral, importantísimo respetar las ideas y posturas y sobre todo el trabajo de los demás. La vida cotidiana es parte de una puesta en escena y si se hace equipo es proyectar un manejo emocional sano. Bueno, ¿quieren comentar algo al respecto? Antes de comentarles también otras preguntas. Pues saludos a todos los que están viéndonos ahora sí que de regreso, ¿no? Muchas gracias por vernos. Yo creo que si quieres leer las preguntas, Anel. Sí, claro que sí. Sofía, me parece a mí muy interesante en tu película En los años azules, mencionas en la revista Proceso que tu idea era compartir la historia, una historia sobre los sentimientos de la incertidumbre que tienen los estudiantes y mencionas que este tipo de sentimientos permiten construir identidades para entenderse mejor a sí mismo. Me parece algo fascinante el contar esta historia. Y retomando también lo que dice Jorge, que salir, estar en otro lado es doloroso. Nosotros, o sea, en general tenemos ese sentimiento a veces de incertidumbre y de soledad cuando estamos en el extranjero.
¿Cómo vives esas sensaciones después de haber dirigido Los Años Azules? ¿Y cómo vives esas sensaciones al estar tú del otro lado, aquí? Bueno, ciertamente Los Años Azules es en cierta medida una historia de migración, aunque sea dentro del mismo país. Y al final tiene que ver con estos, o sea, con un tema que también se toca en Guten Tag, Ramón, que es, o sea, esos vínculos que creas fuera de tu nido, que se convierten en algo tan profundo que son como tu familia. O sea, esa gente se convierte en tu familia. Y para mí, en Los Años Azules, una de las cosas más importantes era que, o sea, que para mí la experiencia de vivir con gente muy diferente a mí, gente que quizá yo nunca hubiera escogido como amigos, y estar ahí con ellos y a través de esas diferencias, no solo entenderte mejor tú y tu identidad, sino entender a los demás y de alguna manera obligarte, ¿no? Como a salir de tu burbuja, es como una lección elemental de empatía y de, pues, casi que de civismo, ¿no? Que obviamente, bueno, es en la película la casa de pronto no, tal vez no es muy civilizada, pero ese vínculo familiar y para mí personalmente la huella que dejaron mis roomies en esos años que compartí en esa casa es algo que además sabía que mucha gente compartía, ¿no? No solo mis colegas que hicieron la película conmigo, sino un montonal de gente, universitarios que se fueron de su ciudad a otra ciudad a estudiar y compartieron sus momentos de crecimiento personal y de incertidumbre, de tener muchos sueños y no saber si los puedes hacer, tal vez todas las herramientas, pero no las condiciones, y de mayor vulnerabilidad con otras personas. Entonces, ahora que estoy en otro país, obviamente hay muchas cosas que resuenan de esa experiencia, pero de una manera distinta. Y no sé, me da, de pronto siento mucha nostalgia de ese tiempo, porque al final, o sea, estoy en un lugar distinto, estoy lejos de mi familia, estoy con mi pareja y eso obviamente le da hace todo mucho más llevadero, pero no sé, me hace extrañar esa sensación de crear una familia. Es algo que aquí, aparte de mi pareja, honestamente no tengo porque llevo un par de años prácticamente en cuarentena y mi vida y la gente están en el otro lado de la pantalla, con excepción de mi novio. Entonces, sí, no lo había pensado, pero en efecto hay una especie de resonancia nostálgica al respecto. Muchas gracias, Sofía. Muy interesante. Y en ese sentido de la incertidumbre, de buscar horizontes, José Pablo, en una entrevista también en Cine España mencionas que para la realización de Mamacita, al terminar de estudiar cine, no tenías perspectivas de futuro y que comenzaste a tocar puertas. Y me parece muy fascinante, muy interesante cuando mencionas que, ¿cómo lo mencionas? Que cuando tocabas una puerta, se abría una puerta y entrabas, y después abría otra puerta y entrabas. Es decir, cada puerta te llevaba a otra puerta. Y aquí va la pregunta. Tú estudiaste matemáticas, tú eres matemático, es una ciencia abstracta que permite visualizar muchas cosas a futuro, una perspectiva. Incluso la RAE define
las matemáticas en su primera acepción como exacto, preciso. ¿Cómo armonizas tú con estos dos mundos que a veces los mencionas o como opuestos, entre la falta de perspectiva, con a veces el no saber qué viene a futuro, con tu visión de matemático que requiere precisión? Anel, esa es muy buena pregunta. Es complicado responderla, pero no sé, lo que me viene a la mente, yo lo que sentía cuando estaba nada más como matemático, me sentía como que me faltaba una pierna. Me sentía como incompleto, me sentía como cojo, me sentía que no pertenecía ahí. Y por eso fue que decidí de irme al lado opuesto, ¿no? O sea, del racional al creativo. Y, y lo encontré haciendo cine. O sea, en el cine se requiere mucho la creatividad, por supuesto, pero también se requiere mucho el lado racional. O sea, al final, en el cine se requieren todo tipo de personas. Y también yo como la persona que en mis trabajos soy como la cabeza o el que obtiene, no sé, el que junta un equipo y el que sabe que requiere de varios tipos de personas. También yo creo que yo al tener esos dentro de mí, al tener el lado matemático y el lado creativo y al haber estudiado ambos y al haberlos reforzado, porque los tuve que reforzar con estudios y con prácticas y con el tiempo, ¿no? O sea, la experiencia fue lo que me hizo reforzar ambos e intentar balancear ambos ha sido muy interesante. Y digo, no lo hago conscientemente, tan solo yo, no sé, me considero una persona intuitiva y por eso digo, toco una puerta, a ver qué pasa, no se abre, bueno, toco otra, mira, se abrió un poquito, veo adentro si me dejan entrar o no, y ahí sigo y sigo y sigo y sigo y sigo hasta que consigo lo que yo considero que es lo que tengo que conseguir, o no sé, o sea, tengo una idea de algo que quiero conseguir y me voy por ella. O sea, no, si algo me detiene, pues veo la forma de seguir consiguiéndolo o tal vez cambio la perspectiva un poco. Pero no sé, ha sido un camino de seguir adelante, también de hacer, experimentar, haciendo cortometrajes. En la escuela de cine hice varios cortometrajes, les fue bien, a la gente les gustaba. Eso me dio confianza también, que en verdad, aunque estudié matemáticas, puedo yo dedicarme al cine. También fue una decisión para mí al llegar a Alemania de no dedicarme a las matemáticas. En verdad, aunque he estado con problemas muy complicados económicos, me metí de mesero, me metí de lavaplatos, me metí de todo. No quise regresar a ese mundo de las matemáticas. Pero, paradójicamente, al ser productor de mis películas, tengo que tener todos estos esquemas financieros, mis archivos de Excel están así súper complicados, con fórmulas que van de aquí para allá, hago goal seeks y hago un chorro de cosas ahí para que al final salga lo que tenga que salir. Y todas estas experiencias que tuve como financiero y como creador se están juntando ahorita en lo que yo estoy haciendo. Entonces me siento como una persona completa ahora. Y eso es algo que pues, no cambiará por nada, la verdad. Y me siento mejor que antes. Entonces, eso me da también confianza de saber que voy por buen camino y no tengo idea en dónde voy a acabar. No tengo ni idea qué voy a hacer, pero yo el día a día continúo y sigo y me trato de mantener presente y bueno, no sé, la vida es increíble, podemos hablar aquí, filosofar y todo, pero bueno, tal vez no es el momento correcto para hacerlo ahora. Muchas gracias, José Pablo, es excelente, me encanta la forma en la que siempre estás tan motivado, o sea, genial. Y en ese sentido, de esas dos visiones, de esos dos mundos y ese siempre regresar al mismo punto, Jorge, en tu última entrevista en Bamex, Alemania, mencionas que vivir en el extranjero permite
ver con nuevos ojos al mundo, porque uno se da cuenta claramente que las cosas no funcionan, dices, igual en México o viceversa. Es decir, que vivir en el extranjero al vivir en el extranjero, indudablemente uno voltea a verse a sí mismo. Entonces, la pregunta sería aquí, para ti, ¿hasta qué punto nos convertimos en seres híbridos al permanecer mucho tiempo en el extranjero? Y en ese sentido, ¿por qué es importante hablar de nuestra cultura al ser seres híbridos, si lo somos? Bueno, yo creo que, bueno, justamente híbrido tal vez es una palabra un poco tecnológica, con una acepción tecnológica un poquito, pero yo creo que siempre el ser humano lo hemos sido, de alguna manera. eh, a mí me da mucha rabia cuando dicen gente ilegal, ¿no? Yo siempre hago la referencia de decir gente sin papeles, que es cosa muy diferente a ser ilegal. Todos somos la raza humana y todos venimos de algún lado. Y si de alguna manera nos ponemos más para atrás, yo siempre he dicho, bueno, al final de cuentas todos venimos de una evolución y de un punto de partida donde empezamos a ser seres humanos, ¿no? Y, y justamente por eso eh, hemos, como seres humanos, eh, caminado por diferentes lugares y hemos llegado a diferentes lugares que les llamamos países, pero cuando tú como persona vives en uno y luego te vas a otro completamente diferente, logras tener una visión de esto que estoy diciendo, de que las cosas no son de una sola manera o que no son de un solo color o que no son de una eh, única forma de ser, ¿no? Yo estando, como también viví en Estados Unidos varios años y en diferentes lugares de Estados Unidos, ¿no? O sea, tanto en el este como en el oeste de Estados Unidos viví, que son muy diferentes también. Y en Alemania también he vivido en diferentes ciudades y viajando, trabajando, conozco muchos países. Al final de cuentas siempre te sientes que estás viendo las cosas de una manera nueva cada vez que estás en un lugar nuevo. Cuando conoces un lugar y ves cómo la gente de alguna manera volteas a ver el tuyo y siempre lo vas a ver de una manera diferente, que eso es lo que a mí me hace ver a México muchas veces como no que sea mejor, nada más es diferente. Yo veo a México de una manera diferente y a veces puedo ver cosas que a lo mejor los mexicanos que están ahí no están viendo porque no tienen un marco de referencia, una comparación. Pero cuando yo voy a cualquier país, yo siempre tengo en la cabeza mi experiencia mexicana, mi experiencia americana y mi experiencia alemana, y siempre de alguna manera me hace, pues no híbrido, ya otra cosa más complicada todavía, porque creo que es algo que es muy rico. Para mí, vivir en otros países ha enriquecido muchísimo mi visión, porque no es lo mismo que leer o no es lo mismo que ver películas. Vivir en un lugar te hace realmente, que podrías ver muchas películas alemanas y sin embargo no sabes lo que es vivir en Alemania. Podrás ver muchas películas francesas, americanas, hindús, del país que quieras, y no es lo mismo que vivirlo, ¿no? Y yo creo que eso nos hace, eh, pues, personas más que híbridas, ¿no? Mucho más complejas, ¿no? Y eso está padre, eso, pero también se sufre mucho, o sea, yo estoy completamente de acuerdo, al final de cuentas te da nostalgia, o te puedes sentir desamparado, o te puedes sentir, ¿qué hago aquí? ¿No? Dudas, todo eso pasa, y yo ya llevo 20 años aquí, y más los casi 5 que viví en Estados Unidos, yo llevo 25 años que no vivo en México, aunque de alguna manera tengo un pie en México y voy y vengo cada rato y eso lo he hecho a propósito y eso ha sido algo que para mí soy lo que soy, no soy mexicano, yo ahí nací, es mi cultura, eh,
es algo que no puedes renunciar. Ahí de alguna manera tienes, poder renunciar a los papeles, pero no a tu cultura. Y ahí creo que eso trato también de contarlo en mis películas cuando son internacionales, porque también he hecho películas que nada más suceden en México, ¿no? No necesariamente todas tienen que ser coproducciones internacionales. Pero mi cine es un reflejo mucho de lo que he visto y lo que he vivido y mi perspectiva de las cosas, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Definitivamente lo proyectas en tus películas. Gracias. Consul. Sí, muchas gracias, Anel. Pues, qué mejor cierre que podíamos tener. Muchas gracias, Anel, por coordinar ahí los comentarios y preguntas del público. Quiero agradecer también a mi asistente, a Lugi Fonseca, que nos apoyó en la administración del Zoom y la proyección en Facebook. Sofía, pues mucho éxito en tus próximos proyectos. José Pablo, pues, nos veremos pronto por allá en Stuttgart. Y Jorge, pues como siempre, muy cálido, muy exitoso, muy talentosos todos. Quisiera agradecerles, extenderles un reconocimiento por el gran trabajo que están realizando. Y bueno, muchas gracias, Anel, también estamos con estos conversatorios que vamos a seguir teniendo. Procuramos mes con mes, entonces manténganse sintonizados en nuestro canal. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao. Un gusto.